y sus atribuciones en la aprobación de la gente. Este ideal que vimos del mundo amenazado por los salvajes unitarios, es decir, si yo no tomo estas medidas, va a volver la guerra civil, va a volver el caos, ustedes van a ser también, o sea, le va a pasar lo mismo a ustedes, es decir, él necesitó, construyó y fomentó esta división de la sociedad para perpetuarse en el poder. La necesidad entonces, si estamos hablando de que el mundo estaba amenazado, era necesario una autoridad fuerte que haga cumplir la ley, ¿no? Que sea... ¿Cuál es la palabra que estoy ocupando? Bueno, que sea la necesidad esta de una autoridad que haga cumplir la ley, que sea totalmente implacable, podemos decir, en la ejecución de las leyes, en los castigos, en hacer cumplir, ¿no? En que no dude, que no titubee. Entonces, esta necesidad de una autoridad fuerte la venía a tratar él, o a hacer él. Y como también, obviamente, a medida que el gobierno de él, o sea, si bien era el gobernador de Buenos Aires, obviamente que se metió en todos los asuntos de las otras provincias y también asuntos internacionales. Después vamos a ver un conflicto con Perú y Bolivia, con Uruguay, y ni que hablar con los gobernadores del interior, donde obviamente él estaba dispuesto a poner, vamos a decir entre comillas, a gobernadores afines, y cuando estos se rebelaban, obviamente que comenzaban los conflictos. El tema era que Buenos Aires era una provincia tan rica y tan, mucho más, era una provincia tan rica, si comparamos a la del interior, que era muy difícil que el gobernador de Corrientes solo pueda derrotar a Rosas, o a algún que otro tipo de rebelión. Se necesitó la formación de un ejército muy grande, una gran unión de los gobernadores del interior, Brasil, Uruguay, disidentes, es decir, una gran coalición antirrosista fue la que pudo derrotarlo finalmente en 1852. Hasta ese entonces no había forma, al menos de local, ¿no? Así que bueno. Y lo último, fíjense, como les dije, era esta idea de que Buenos Aires era el centro político de la Confederación Argentina. Todo era digitado por Rosas, con la salvedad de que no había una organización nacional, no había una constitución, no había un cargo de presidente, no había nada de eso, sino que únicamente por la figura de Rosas, que lo único que hacía era ejercer las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, pero no estaba obligado a compartir los recursos de la aduana, que esto fue siempre un tema recurrente, el de cómo Buenos Aires se quedaba con los recursos y por eso era la provincia mucho más rica que el resto, ni tuvo que ceder la ciudad de Buenos Aires para convertirse en capital. O sea, prácticamente podemos decir que lo que más se criticaba de los unitarios, que era esta idea de seguir todo desde Buenos Aires, Rosas, mal que mal lo terminó haciendo, si bien las provincias del interior conservaron su autonomía, e incluso una serie de leyes, sobre todo la ley de aduanas, que después vamos a ver que por ahí benefició un poco a las provincias del interior. La verdad es que en la Argentina rosista todo dependía del gobernador de Buenos Aires y tenía una situación estratégica clave, lo cual muchos historiadores dicen, bueno, a Rosas le convenía no organizar el país porque era virtualmente quien gobernaba o quien digitaba, podríamos decirlo, quien controlaba las provincias del interior y a Buenos Aires, sin la necesidad de tener que federalizar la aduana ni ceder la ciudad. O sea, era como una especie de presidente, entre comillas, o de líder político nacional, pero con los privilegios de Buenos Aires, de ser una provincia todavía. Así que bueno. Todo esto que les estuve comentando, todo esto de llegada al poder de Rosas, los años que él estuvo combatiendo a los indígenas, o sea, conquistando a los indígenas, mejor dicho, y después su primera gobernación, es una de las primeras, o la primera parte de todo lo que vamos a estudiar. Recuerden que esto sería una caracterización política, cómo llevar al poder. Después, más adelante, vamos a ver diferentes eventos que fueron sucediendo a lo largo de su gobernación. También vamos a ver los asuntos económicos, sociales. Así que bueno, esta primera parte es como para iniciar el tema. Así que bueno, yo les voy a subir, o fíjense en el aula virtual van a estar los textos, el módulo, no se asusten, no se apuren.
vamos a ir haciendo esto de a poco durante este mes de diciembre. Vamos a ver toda la etapa